caso de la primera vez, el auditorio de manera prudente, seguir la ruta que se encuentra después de las instituciones y la muchísimas. Unirrealmente de la Facultad de Ciencias Empresariales, la Dirección de Relaciones Internacionales, la Dirección de Extensión y Protección Social y la Coordinación de Prácticas y Egresados Plenos. Cordial bienvenida al primer conversatorio internacional en gestión de las organizaciones. Las dinámicas mundiales hacen que las organizaciones enfrenten nuevos retos para satisfacer a sus stakeholders, lo que hace que el profesional de las ciencias empresariales y de las ciencias de la gestión asuman nuevas perspectivas de corte regional y mundial, para que actúe como un agente fundamental en la toma de decisiones, permitiendo mejorar las ventajas competitivas de las organizaciones en un mercado cada vez más exigente. Damos inicio presentando a nuestros expositores, quienes desarrollarán los temas: conceptualización de la gestión en las organizaciones, la gestión ambiental y social como unidades generadoras de valor en las organizaciones, y la imagen corporativa y las ventajas competitivas de las organizaciones. Nuestro primer conferencista es el doctor Mario Eimer Flores Guzmán, él es colombiano, doctor en Ciencias de la Facultad de Atlantic International University en Estados Unidos, magíster en Alta Gerencia MBA de la Universidad de Phoenix en Estados Unidos, especialista en Física de la Universidad del Tolima, licenciado en Matemáticas y Físicas de la Universidad del Tolima y docente investigador en temas de gestión de las organizaciones. Bienvenido. Igualmente tenemos a la doctora María Belén Gómez, ella es argentina, doctora en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza, magíster en Economía de la Universidad de San Andrés en Argentina, licenciada en Economía de la Universidad de Concepción en Uruguay, Argentina, docente e investigadora de proyectos y áreas de las ciencias económicas, docente titular de áreas económicas de la Universidad de Concepción, Uruguay, Argentina, y consultora académica y empresarial. Bienvenida. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora Belén. Buenas tardes, doctor Mario. Primero que todo, recibir un cordial saludo de parte de la Facultad de Ciencias Empresariales. Muchas gracias por asistir a este conversatorio y le damos las gracias también a usted, doctora Belén, por siempre apoyarnos en las actividades. Como lo comentaba la señorita que hizo la lectura inicial, vamos a trabajar sobre todo en temas de competitividad, que es un tema que nos atañe a todos los profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables, y que queremos de una manera un poco más fresca trabajar con ustedes en el sentido de que ustedes puedan conversar con nuestra conferencista internacional. Les comento que Belén es una mujer extraordinaria, muy inteligente, es una mujer muy preparada y trabaja con el gobierno de Argentina, con empresas de Argentina, y está dedicada a la parte de la investigación, y tenemos un proyecto de investigación conjunto que hemos venido desarrollando y en el cual está vinculado también la Universidad Remington. Entonces, muchachos, bienvenidos. Es un conversatorio, es algo en el cual vamos a tener la posibilidad de interactuar permanentemente con nuestro conferencista, y vamos entonces a hacerlo de la mejor manera. Bienvenidos para todos, y entonces le doy la palabra a la doctora Belén. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, Mario? Sí, Belén, te escuchamos perfectamente. Bueno, la verdad es que cuando me plantearon el tema de trabajar, de conversar sobre la gestión en las organizaciones, creo que es importante que antes podamos saber en qué mundo estamos viviendo hoy, porque sin duda las organizaciones son construcciones sociales, las diseñamos, las construimos, las armamos nosotros mismos, y no pueden ser independientes a lo que suceda en el mundo en general. Yo creo que hay algunos aspectos, algunos hechos destacables hoy, como por ejemplo la asunción de Donald Trump o un proceso como Brexit,
Creo que hace tan solo 2 años ninguno de nosotros tenía certeza de que este tipo de hechos internacionales pudiera ocurrir. Hechos internacionales que trajeron como correlatos un ascenso, tal vez todavía no concreto, pero en cierta medida podemos atisbar que está incrementándose un ascenso del proteccionismo a nivel internacional. Proteccionismo que obviamente tiene su correlato sobre aquellas empresas que colocan sus productos en el extranjero y que su vida tiene o está relacionada con lo que pase en la actividad comercial internacional. Proteccionismo y o nacionalismo, un volver hacia adentro de parte de los países que tiene su correlato y que habla de un mundo en donde estamos en un cambio vertiginoso, continuos cambios, en donde no están dichas las últimas palabras, pero tenemos que ver que se están dando estos acontecimientos. Y un mundo en donde, si estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de ciencias económicas. Y si hablamos de ciencias económicas, no podemos dejar de lado cómo se distribuye la riqueza en este momento en el mundo, ¿sí? Volviendo a decir que las empresas, las organizaciones, son construcciones sociales. Entonces digo, en 2010, con un avión podíamos transportar el 50% del PBI del mundo. Quiero decir, si en un avión juntábamos a las personas millonarias que recogían el 50% del PBI del mundo, del Producto Bruto Interno, nos bastaba, porque en un avión cabían esas 388 personas, que se llevaban el 50% de la riqueza. El año pasado, 2016, con un colectivo que tuviera 62 butacas, 62 asientos, no era suficiente para esa misma mitad de la torta. Entonces, estamos ante la presencia de un mundo que en algunos casos está dando escenarios de proteccionismo, nacionalismo en un sentido de autoprotegerse hacia adentro, pero también en un mundo en el que hay inequidad, desde un punto de vista económico y por supuesto su correlato social. En ese mundo se están desarrollando las organizaciones, pero que a su vez tiene sus correlatos en el cambio climático. El 2016 fue el año más cálido en la historia de la humanidad. E incluso, si hablamos de economía, tenemos que hablar de la primera fase de la economía, que es la extracción de los recursos naturales que hacemos de nuestro planeta. Planeta que no hay dos, hay uno solo, no tenemos un plan B por ahora. Si bien algunas empresas incluso ya están colocando sus estaciones espaciales en la Luna o en quién sabe cuál otro satélite, pero cierto es que el año pasado, en 2016, nosotros para agosto nos estábamos consumiendo ya el planeta entero. Es decir, la capacidad de brindarnos recursos naturales que tenía el planeta, para agosto estaba totalmente utilizada. ¿Qué pasó el resto del año? Consumimos el planeta a fiado, consumimos el planeta a préstamo. Estamos consumiendo por año 1,5 planetas. Esto nos tiene que dejar un correlato, no puede ser un tema menor a la hora de pensar en gestionar las organizaciones. ¿Por qué digo esto? Como les comentaba recién, porque cuando uno define a una empresa, uno tiene que saber que primero de todo es una organización social. Segundo, es una organización que realiza actividades económicas y que por supuesto su objetivo es la rentabilidad. ¿Me escuchan bien? Vi que hubo un corte. Les decía entonces, repasando, que las empresas son organizaciones sociales que realizan actividades económicas y que tienen como objetivo la rentabilidad. Entonces, ¿qué podemos decir que son las organizaciones? Son un actor económico y social. Por eso es tan importante ver en qué contexto se mueven, en qué contexto operan. Las empresas toman de la comunidad no solo trabajadores, sino que a esa misma comunidad despliegan sus productos. Por eso, vuelvo a repetir, es una organización social que realiza actividades económicas y que tiene el objetivo de la rentabilidad. Es un actor económico y un actor social. ¿Siempre se pensó esto de las empresas? La verdad es que no. El concepto de empresas ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. En un principio se las consideraba como un sistema cerrado, luego como un sistema abierto, contemplando lo que la rodea, pero incluso luego se pasó a un enfoque abierto y social, a esto que les decía, de no solo tener en cuenta al entorno como algo separado de la empresa, sino como algo que está totalmente, de manera intrínseca, relacionada con ella. Y de esta manera, hay algunos autores como Rafael Echeverría, un hermano chileno, que plantea que la empresa tradicional
murió, que la empresa tradicional ha muerto, que todos esos libros que nosotros consumimos de management, la verdad, hoy están un tanto obsoletos, o por lo menos hay que hacer una autocrítica. Incluso Echeverría dice que la empresa tradicional ha muerto, pero que todavía no ha nacido un tipo de empresa que la vaya a reemplazar. ¿Qué quiere decir esto? Que la tenemos que construir entre todos. Y es un desafío, obviamente, pero vamos a ser protagonistas de esa historia. Incluso va un pasito más Echeverría y nos menciona que hoy en día la empresa se ha transformado en el principal motor de la transformación histórica. ¿Vieron todos esos cambios que yo les comentaba al inicio de la charla? Bueno, acá el rol protagónico de esos cambios, aunque les parezcan mentiras, lo tienen las empresas, ¿sí? Y es un mundo en donde si cambian las ideas, cambia el pensamiento organizacional, cambia todo. Y eso es a lo que tenemos que estar preparados. Leí hace un tiempo nada más, preparando un poco esta conversación con ustedes, un artículo que salió publicado aquí en Argentina, en donde se decía que llegó el fin de los famosos gurús del management corporativo. Porque los libros, les vuelvo a decir, en algunos casos han quedado obsoletos o no nos dan una fisonomía de la empresa totalmente acabada. Y es probable que la tengamos que construir nosotros, como se decía recién. Seguramente ustedes hayan visto o recuerden, todavía puede ser que en algunos libros lo estén abordando o estudiando, el esquema totalmente piramidal de una empresa, ¿no? Donde hay un CEO, un presidente, y que directamente se van bajando órdenes al resto de la organización. Ese esquema piramidal de escasa conectividad, ¿sí? Porque las líneas pueden tener una retroalimentación, pero en definitiva vamos de una cúspide hacia la base, también se está cuestionando. Y hoy en día hablamos de una necesidad de estructurar las organizaciones con una conectividad permanente, que ese esquema, la verdad, no lo puede cumplir, no nos lo puede dar. Y de esa manera se está pensando en que ha llegado la hora de las organizaciones circulares. Quiero decir con esto, organizaciones circulares en donde el esquema piramidal ya no va más, en donde tenemos que pensar en círculos interconectados, el trabajo en equipo, en donde no hay un CEO y el resto de la organización lo que hace es solamente responder y ni siquiera cuestionar las órdenes de sus líderes. Digo más, no estamos hablando de jefes, hablamos de líderes, de coordinadores de equipos, de coordinadores de gestión. Es un cambio cultural muy grande. Y la verdad es que esta vertiginosidad del cambio no tiene la misma velocidad según de qué temática se trata. ¿Saben lo que cambia primero? Si hablamos de velocidades de cambio, lo que cambia primero es la tecnología. Después cambia la sociedad, después cambia la economía y por último cambia la política. Es lógico que esto suceda así, pero tenemos que tener en nuestro esquema mental, en nuestra cabeza, esta velocidad del cambio totalmente incorporada. Tenemos que saber que cuando vamos a querer modificar una empresa, estas velocidades diferentes van organizando nuestra actividad productiva también de una manera diferente. Seguramente ustedes conozcan, más que yo, porque seguramente hay muchos jóvenes allí reunidos, muchas de las empresas que hoy forman lo que se denomina economía colaborativa. Es decir, en todos estos cambios tenemos que empezar a hablar de una nueva forma de hacer economía y es esta economía colaborativa. Plataformas que conectan la oferta y la demanda en un mismo espacio, mercados que son totalmente virtuales. Fíjense, seguramente han visto en las redes sociales un gráfico que recoge estas principales empresas de la economía colaborativa y que dice que, bueno, que, por ejemplo, Instagram es la mayor compañía fotográfica, pero no vende cámaras, no produce fotos, las producimos nosotros. Uber, que aquí en Argentina ha generado toda una controversia por la falta de un marco legal y por lo que son los taxis tradicionales, es la compañía más grande de taxis en el mundo, pero no tiene ni un solo vehículo. Lo que hace es nexo, conecta. Airbnb, la compañía de alojamiento más grande, no posee terrenos. Alibaba, hace muy poco estuvo su líder aquí en Argentina, porque el presidente de Argentina lo contacta para que también esta plataforma política se sume a una cuestión privada. Es el principal vendedor por mayoreo que hay en el mundo y no tiene ni un solo inventario. Ni hablemos de Netflix, Spotify. Fíjense ustedes algo tan raro que pasa, ¿no? En mis clases de economía, cuando yo les diferenciaba a mis alumnos
cuando se trata de un bien público y cuando se trata de un bien privado, según quien lo provee, les decía que en los bienes públicos se dan dos características. Que el consumo no es rival, es decir, si yo lo consumo no impide que otro lo consuma, y que la exclusión no es factible, yo no puedo pagar y apropiarme de ese bien. Ahora, fíjense ustedes, la mayoría seguro tiene cuenta de Netflix, o tal vez tiene Spotify también. Son dos servicios que, bueno, en el caso de Netflix uno lo puede consumir un año gratis, y en el caso de Spotify lo podríamos consumir de por vida gratis, excepto que queramos mejorar alguna calidad y ahí suscribimos. O sea, siquiera se rompe esa clasificación tradicional entre un bien público y privado. La economía colaborativa abre un nuevo fragmento en donde todos esos manuales de microeconomía también se vuelven obsoletos. Y digo, ¿por qué vamos pensando esto? Bueno, porque todos estos cambios que se dan en las ideas, en la política, también se ven reflejados en la forma de hacer negocios. Y esto ustedes, chicos, como estudiantes de ciencias económicas, no pueden pasarlo de largo, no lo pueden dejar de ver. Y como les decía, en esta reorganización de las empresas, la verdad es que adquiere un rol mucho más importante, si se define como actor económico y social, y de esta manera tiene más responsabilidades. Y vamos al concepto de responsabilidad social empresaria. Ese impacto total que provoca la empresa sobre la comunidad, debiendo lograr un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, ese tridente que forma el desarrollo sostenible, y que hoy está comprobado que cuando hablamos de sustentabilidad o de responsabilidad social empresaria, esto le provoca rentabilidad a las empresas. Hasta hace 5 años, si quieren ustedes 10, cuando hablábamos de responsabilidad social empresaria decíamos, es un gasto, es una erogación, resolvamos otras cosas primero y después pensemos si hacemos responsabilidad social empresaria, teniendo en cuenta que es de la ley para arriba, ¿sí? Hoy ya está concebido que ser socialmente responsables es rentable. Y por citarles algunos ejemplos, digo, ¿no? No solo es rentable, sino que me corrijo. Antes de ser rentable genera valor, ¿sí? Que nosotros pensemos en nuestros trabajadores, que pensemos en la comunidad, que pensemos en el uso de los recursos, en el uso óptimo, eficiente, eficaz, la efectividad, ¿sí? Que pensemos en las generaciones futuras. Todo ese entramado socialmente responsable genera valor. ¿Y cómo genera valor? Miren, hay diferentes mecanismos y no voy a inventar nada ni van a descubrir la pólvora o yo la voy a descubrir a través de lo que les voy a decir, pero ¿qué es lo que provoca ser socialmente responsables? Miren, un empleado motivado es productivo, ¿sí? Un empleado que se siente bien, que se siente saludable, es productivo y eso es rentable para una empresa. Un empleado que ya les digo, es el consumidor, que tiene un doble rol, que es empleado pero al mismo tiempo es el consumidor en la comunidad donde yo inserto mis productos, ¿sí? Pero a la par, si yo tengo una gestión responsable del uso de los recursos naturales, del destino final de mis desechos o mis residuos, que los reutilizo, ¿sí? Eso me provoca un ahorro, necesariamente es un ahorro de energía, un ahorro en el consumo, una reutilización de desperdicios, que de otra manera, si no los reutilizo, debería tener un tratamiento para los mismos, que a veces es más costoso que esa reutilización. Eso es rentable. No sé si en Colombia se da una discusión que aquí en Argentina les permite ver un ejemplo de la empresa y de nuestras casas, de nuestros hogares. En Argentina se discute mucho el hecho de utilizar en las casas, en los hogares, energía solar, ¿sí? La verdad es que tenemos una eficiencia energética muy grande, en verano sobre todo, y en invierno, en los momentos de mayor extremos en las temperaturas, nos quedamos sin electricidad. Colapsa, la verdad, hay paros energéticos, vivimos a oscuras o vivimos sin las principales coberturas de necesidades, y esto nos hace pensar en nuevas o energías alternativas. Pero ¿qué pasa? La discusión en el hogar es el costo inicial que tiene comprar el aparato de energía solar respecto de utilizar la electricidad comúnmente conocida. Pero no hay que pensarlo en términos de corto plazo, sino de largo plazo. No les cuento lo que sube la tarifa de gas y de luz en Argentina porque estamos reconocidos por nuestra alta inflación, que acaba de terminar en un 27% anual, la última medición. Pero realmente mucha gente está haciendo el esfuerzo
pasarse a la energía solar, si bien tiene un ingreso elevado, porque realmente en largo plazo implica un ahorro. Y este mismo pensamiento del hogar lo trasladamos a la empresa. Y también, hoy lo hablábamos con Mario, hay que pensar que la imagen corporativa que uno genera siendo socialmente responsable también implica una ventaja competitiva, también tiene un retorno, también agrega valor y también obviamente hace la rentabilidad. Leía hace 2, 3 días que hay ONGs en el mundo, ONGs, organizaciones no gubernamentales o sociedades, o de la sociedad civil, digo, que se dedican a auditar de una manera libre, independiente, a grandes empresas multinacionales y de hecho han descubierto, y salió publicado, ya les digo hace 2 semanas aproximadamente, les puedo pasar después el dato, identificaron que proveedores de PepsiCo, una gran empresa internacional, pero también de Samsung, el teléfono, tal vez muchos de ustedes ahí tengan un Samsung en la mano, tienen relaciones con proveedores que desarrollan conflictos laborales y ambientales. Entonces, fíjense, una ONG, de manera arbitraria, independiente, podemos discutir si esto es moralmente correcto, pero expone a 2 empresas como PepsiCo y Samsung diciendo, muchachos, estas 2 empresas trabajan con proveedores que son moralmente incorrectos, que realizan abusos o tienen conflictos en aspectos sociales y ambientales. Y digo, bueno, me da lo mismo que me expongan. No, no me da lo mismo, porque hoy con las redes sociales esa información se dispersa en segundos. Y les puedo asegurar que muchos de ustedes, a la hora de comprar, tienen en cuenta esa información, sobre todo la nueva generación, la generación millennial o los Z, y sus decisiones de consumo son influenciadas por lo que ven de las empresas. ¿Por qué escuchan? ¿Por qué leen en las redes sociales, en Twitter o en Facebook o en Instagram o en cualquier otro tipo de plataforma que se esparce rápidamente una noticia como esta? Y a la hora de elegir comprar un producto con empresa A o empresa B, estas cuestiones les puedo asegurar que se tienen en cuenta. De hecho, está comprobado, hay estudios que manifiestan que la RSE o la responsabilidad social empresaria cambia la manera en que la gente ve a una empresa. No solo cambia la manera en que la gente ve una empresa y eso se traduce en decisiones de consumo. La gente le otorga licencia social a las empresas para operar. Hace un tiempo acá en Argentina se quiso instalar la filial de una empresa agroquímica que realmente se ha comprobado que provoca contaminación y el propio pueblo no la dejó instalarse. Sí, ¿esto es lo más o son los menos los casos? Y bueno, la verdad es que estamos en un rumbo de cambios. Tenemos un Donald Trump, como les decía hoy, para volver al inicio de la charla, que nos manifiesta que no existe el cambio climático o, si existe, no es provocado por el hombre. ¿Sí? Una postura totalmente radical. En un país que es responsable, les diría que de más del 50% de la contaminación atmosférica, ¿sí? de la emanación o la reproducción de gases de tipo contaminantes. Pero al mismo tiempo acaba de ganar el presidente de Francia con una postura totalmente contraria en defensa y protección del medio ambiente. Entonces digo, son debates cerrados, no, son debates abiertos, pero en todo este contexto económico-social es que operan las empresas. Entonces, resumiendo, uno puede decir, estamos ante entidades, ante organizaciones de carácter económico y social. Hay una nueva concepción de la empresa, ¿sí? No es un actor cerrado, es un actor abierto, y que en esa apertura está transformando el mundo. ¿Sí? Son las protagonistas de este cambio vertiginoso en el mundo. Y como protagonistas tienen una responsabilidad ineludible, una responsabilidad que si la saben gestionar, que si la saben trabajar, la pueden convertir en rentabilidad, en una ventaja competitiva. Esos son los temas que me gustaría dejarles planteados para conversar hoy, mi amigo Mario. Muchísimas gracias, Belén. Pues claro, ahora en estos momentos el conversatorio con los estudiantes, profesores, si hay algún tema en el que ustedes consideren que se pueda ahondar un poco más, si tienen alguna pregunta para la doctora Belén, lo podemos hacer en este mismo momento. Bueno, Belén, yo voy a permitirme también tomar la palabra para también
explicar algunos de los aspectos que habíamos trabajado, y entonces me voy a permitir solamente con algunas cosas, y es básicamente lo siguiente. A ver, nosotros tenemos un ejemplo muy claro y es la botellita de agua, ¿cierto? Tenemos una botella de agua A que dona 100 pesos para la educación en Colombia, porque normalmente estas son algunas apuestas de marketing y algunas apuestas de valor que tienen algunas organizaciones. Tenemos la botellita de agua A que dona los 100 pesos para la educación. Y tenemos una botella de agua B que no dona para la educación. Resulta que las dos cuestan 1.000 pesos. Cuando usted va a comprar la botella de agua, ¿hacia cuál se inclina? ¿Hacia la botella de agua A o hacia la botella de agua B? Hacia la A, ¿cierto? Y resulta que nosotros en responsabilidad social empresarial, nosotros nos apoyamos o nos apalancamos en un proceso que se llama el Estado Libre de Culpa. Cuando yo no soy capaz, ¿quién de acá tendría el dinero para darle la educación a un niño en Colombia? Muy complejo, ¿verdad? Educar a un niño en Colombia cuesta demasiado. Pagar el colegio, la lonchera, pagarle el transporte, todo esto cuesta bastante. Pero si yo puedo contribuir para la educación de un niño, a partir de los 100 pesos, que además es un producto que yo voy a consumir, pues efectivamente me voy a sentir muy contento para aportar este valor. Y estoy contribuyendo efectivamente desde la responsabilidad social que tengo como individuo a la comunidad en la cual yo estoy inserto, ¿verdad? Entonces, ese Estado Libre de Culpa es uno de los estados que nos permiten a nosotros hacer un marketing, que es un marketing social o un marketing ambiental, dependiendo de la política de responsabilidad social que tenga la organización y que le va a permitir generar unos mayores ingresos. Claro, si esta empresa dona los 100 pesos, empecemos a analizar qué ventajas puede lograr esta organización con los 100 pesos que está dando para la educación de los niños. Primero, aumenta su nivel de ventas, ¿cierto? Es algo inevitable, aumenta el nivel de ventas. Segundo, Colombia tiene unos beneficios tributarios, entonces tiene unos incentivos tributarios que le va a permitir a la organización acceder por hacer responsabilidad social y por estar ayudando. Todos estos beneficios tributarios van a acceder también las organizaciones. Pero así como lo planteaba la doctora Belén, también se legitiman algunas acciones. Y entonces, cuando yo vea la botella de agua A, cuando yo vea la campaña publicitaria A, yo siempre voy a recordar no el agua A como el agua que es pura, como el agua que me proporciona una mejor pureza, o que tiene un mejor sabor, o que está en un mejor envase, sino que la voy a recordar siempre como el agua que dona los 100 pesos para la educación, que es una necesidad sentida en nuestra comunidad, educar la mayor cantidad de personas. Y eso se traslada a unos aspectos muy importantes de marketing que se llama el marketing 3.0. Ya se trasladan los aspectos de marketing 1.0, que era tratar de vender un producto, luego al marketing 2.0, que es tratar de satisfacer a los clientes, y ahora tenemos un marketing 3.0 y es trabajar el corazón a nuestro cliente, ¿cierto? Posicionarnos en el corazón, en la mente de nuestro cliente, y esto se está haciendo a partir de las campañas de las políticas de responsabilidad social. Entonces, claro, ya las organizaciones no únicamente están diseñando políticas de responsabilidad social, sino que las están articulando estratégicamente con las campañas de marketing con el objetivo de generar un mayor valor en las organizaciones. Claro, cuando yo soy capaz de posicionar mi organización como no como aquella que vende el mejor agua, sino como aquella que aparte de vender agua que yo puedo consumir, es una organización que dona para la educación y que hace políticas de responsabilidad social, inmediatamente estoy legitimando la organización como una empresa socialmente responsable. Como lo planteaba la doctora Belén, ustedes recuerdan cuando iban donde sus abuelos. Hablemos un poquito. Cuando usted va a la casa de su abuelo, por allá en un finca, ¿qué sucedía con el agua? La llave del agua todo el tiempo estaba abierta, ¿verdad? Y se regaba el agua todo el tiempo. ¿Qué sucede ahora cuando nosotros vamos a la casa de nuestra mamá o de una hermana que ya se acaba de casar? Pues esa llave de agua no se está regando todo el tiempo, ¿verdad? Ese agua no se está regando todo el tiempo. Y no es únicamente por los costes que vienen asociados,
sino también por una conciencia ambiental que se ha venido dando a partir de esa teoría que yo les estoy diciendo del Estado libre de culpa. Claro, nos están enseñando a cuidar el medio ambiente. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Y todas estas campañas de responsabilidad social que han venido trabajándose al interior de las organizaciones, nos han venido como cambiando el chip. Entonces ya nosotros tratamos de comprar tela inteligente. ¿Pero qué es una tela inteligente? Una tela que se produce con menor cantidad de agua, es una tela que no genera tanto problema con la comunidad que está trabajando en los telares, es una tela que efectivamente es biodegradable. Utilizamos bolsas biodegradables, utilizamos empaques biodegradables y todo esto nos han venido vendiendo y hemos venido nosotros interiorizándolo al interior de todos los procesos económicos y de consumo que estamos adelantando actualmente. Entonces, estos procesos de responsabilidad social vienen a darse de una forma muy importante, generando valor en las organizaciones. También hay otras políticas de responsabilidad social. En una investigación que realicé, se hablaba de una política muy importante que tienen muchas de las organizaciones y se llaman ecoeficiencia. Hay una política que se llama ecoeficiencia. Uso racional de los recursos. Y entonces vamos a usar racionalmente el recurso hídrico. Entonces le vamos a enseñar a nuestro empleado, le vamos a enseñar a nuestro cliente a que consuma lo mínimo necesario y suficiente para hacer alguna actividad. Entonces ahí es en donde nosotros encontramos dentro de los baños aquellas lavamanos que tienen sensores que únicamente vamos a... Sí, efectivamente la organización asume unos costos porque no cuesta lo mismo un lavamanos sin sensor que con sensor, pero a futuro, allá en una recta financiera, nosotros encontramos que hay un punto de equilibrio en un tiempo específico y que a partir de ahí va generando un superávit o unas ganancias para la organización y además se mantiene el control de los costes. Y el control de los costes es fundamental cuando yo quiero venderle calidad a algo. Ustedes saben que uno de los principales fundamentos de la calidad, cuando yo voy a iniciar los procesos de calidad, es control de costos, ¿cierto? Cuando yo soy capaz de controlar los costos, cuando yo soy capaz de controlar los recursos, pues inmediatamente estoy haciendo un prefijo de todo lo que tiene que ver con los procesos de calidad. Y yo ahora estoy vendiendo productos de calidad a mis consumidores, productos de calidad a mis clientes, servicios de calidad a mis clientes, que presuponen efectivamente un manejo en el control de los costes. Pero además, en esta nueva tendencia de empresas socialmente responsables, tenemos otras cosas muy importantes. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Imagínense, la Universidad de Remington tiene una incidencia directa sobre el cuidado del medio ambiente. O sea, nosotros como universidad tenemos que cuidar el medio ambiente o no pertenece a nuestro objeto social. ¿Ustedes qué consideran? O sea, el objeto social de la universidad es vender el servicio de la educación, ¿verdad? ¿Sí? Pero tenemos incidencia directa tanto como por lo menos un Cerrejón, una empresa de extracción minera. ¿Tenemos nosotros ese mismo grado de incidencia frente al cuidado de los recursos naturales? ¿Sí o no? ¿Sí o no y por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si no tenemos agua en la Universidad de Remington? Hay que cerrarla, ¿cierto? ¿Qué pasa si no hay luz en la Universidad de Remington? No se puede abrir, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros no hacemos un control adecuado de los residuos sólidos? Y tenemos un basurero acá y está contaminado el aire. ¿Qué pasaría con la universidad? No puede continuar, ¿verdad? Por lo tanto, eso atenta a uno de los factores fundamentales en los procesos, que es la continuidad del ente económico, ¿cierto? Entonces ya ahora, hacer responsabilidad social, cuidar el medio ambiente, no es únicamente una labor de sacar pecho y decir, es que yo soy socialmente responsable, y mire cómo yo cuido el agua, y mire cómo cuido la energía, sino que ya estamos preocupados es qué va a pasar cuando nos consumamos todos los recursos, o sea, qué va a pasar con nuestra organización. Por favor, profesor. Buenas noches.
Pues continuando un poco ahí con lo que estás diciendo, profe Mario, y me queda, o sea, me estaba sonando y me estaba aquí patinando en la cabeza lo que decía la doctora Belén, y mencionaba hace un rato acerca de las economías colaborativas. Digamos que el discurso es muy chévere y claro, la tecnología lo permite, y con los ejemplos que dabas, pues con Uber, con Airbnb, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestras prácticas, pues en términos económicos, son profundamente depredatorias. Y no solamente con el medio ambiente, por supuesto, sino además las economías, las multinacionales, más bien las empresas y las organizaciones con este inmenso poder económico, son depredatorias del medio ambiente, pero además son depredatorias, digamos, en términos sociales. Esa es la palabra, son depredatorias. Entonces, ella decía acá, digamos que hay un orden, hay un orden en los cambios que se producen a nivel social, y entonces iniciamos pues con la tecnología. Lo primero que cambia es la tecnología, luego lo que cambia es la sociedad, tercero la economía y por último la política. Lo mencionaba la doctora Belén. Entonces, nosotros como universidad y particularmente en nuestro rol como docentes, o sea, ¿cómo entramos nosotros ahí en esta línea de cambio? Con lo profundamente responsable que somos en esta Facultad de Ciencias Económicas, en términos de cómo hacer pues que la sociedad finalmente entienda y que podamos incidir sobre la política, pues para que, no sé, cambiemos el chip, porque finalmente nosotros reproducimos este patrón de conductas depredatorio, ¿cierto? Y en las facultades de economía finalmente, pues digamos que se identifica como exitoso una persona que es agresiva, que es hostil y que va y que vas a ganar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos en el discurso tan bonito, colaborativo y etcétera? Pero es que la práctica es otra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como universidad y como docentes y finalmente como comunidad en general? Gracias. Muy bien. Otra charla más, ¿no, Belén? Cuéntanos si quieres aportar un poquito frente a lo que planteaba la profesora. ¿Lo escuchaste bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. La verdad es que coincido plenamente con la discusión. Se está cortando la comunicación, Belén. Nuevamente, perdón. Ya escucho cortada. Ahora sí. Nuevamente se acopla. Ahí está. Ahí, Amigo, ¿me escucha? Sí, te escuchamos ya. Les decía que el discurso, pero no es la colaboración. Y el rol, Bueno, me parece Belén, mientras organizamos acá un poco la conexión, entonces yo me voy a permitir como hablar un poquito frente a lo que planteaba la profesora y cómo nosotros podemos trabajar efectivamente en estos entornos. Miren, compañeros, la responsabilidad social empresarial, tal como lo planteaba Belén, está ubicada en tres ejes muy importantes. Tanto la organización no se debe sacrificar financieramente. O sea, no puede haber un sacrificio financiero. Vayámonos al concepto de empresa. ¿Usted para qué monta una empresa, compañero? La verdad, para generar plata. O sea, es el concepto mínimo que yo tengo cuando voy a hacer empresa, ¿cierto? Voy a generar plata. Cuando éramos niños decíamos, ¿para qué quiere empresa? Para ayudarle a la gente pobre, para ayudarle a los viejitos, y teníamos un concepto diferente, porque éramos más social, éramos más románticos y todo esto. Pero cuando vamos creciendo, efectivamente el tipo necesita sacar a la novia a pasear. ¿Con qué la sacan? A ver, ¿a usted con qué la sacan a pasear?
¿Ah? Digan la verdad, acá está. Mire, lo que se diga en el auditorio se queda en el auditorio, está acá nadie más lo tiene que saber. Entonces, efectivamente, alguna vez le preguntaba a una niña y fue muy sincera. Le dije, venga, ¿qué se necesita para sacarla a pasear a usted? Me dijo, plata, es lo único que necesitas. Y a mí me parece que es algo normal, me parece que es algo sencillo, claro, tienes que pagar el taxi, tienes que pagar por lo menos la entrada al restaurante, bueno, a la discoteca, bueno, todos los gastos de ahí en adelante que se vienen. Entonces, claro, generar dinero por parte de la organización es lo básico. Entonces nosotros partimos, cuando vamos a diseñar una política de responsabilidad social o ambiental, nosotros partimos de que no debe haber un sacrificio financiero por parte de la organización. O sea, la organización no puede no puede dar todos los recursos para hacer responsabilidad social, porque no es el fin último de la organización. No es el fin último de la empresa. Pero también debe haber una articulación con lo social. Debe haber un acercamiento hacia la parte social, que no es, digámoslo, que no es lo más difícil, porque simplemente es un negocio lo que vamos a hacer con la organización, con la parte social. Nos vamos a acercar a lo social para ver cómo los movemos socialmente para que nos contribuyan también o nos generen valor en la organización. Pero también debe haber una contribución por parte ambiental. O sea, debe estar esa triada que nos habla a nosotros de desarrollo sostenible. Y es que es lo que nos va a permitir a nosotros. Entonces, claro, ahora es muy sencillo dentro del discurso, dentro de la filosofía de la sostenibilidad, manejar ese tipo de cosas. Pero es que es un negocio. Si usted no maneja bien la parte social, usted va a perder sus clientes porque va a haber otra organización que sí maneja la parte social, ¿cierto? Entonces lo único que yo estoy haciendo es negociar con la sociedad para poder legitimar mis prácticas de responsabilidad social y que se interioricen dentro de la sociedad. Y de esa manera yo voy a generar valor en mi organización y voy a contribuir también a la riqueza de mi organización. Pero también, si no cuido lo ambiental, entonces me va a quedar los recursos y el objeto de mi organización tendrá que cambiar porque ya los recursos con los que estoy trabajando ya no van a estar. Entonces es simplemente tener un poquito de sentido común. Es el sentido común de lo que ahora se habla de la responsabilidad social ambiental, de la responsabilidad social o de un concepto un poco más amplio de la sostenibilidad. Claro, yo necesito hacer prácticas de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, hay otras 10 empresas allá que tienen el mismo objeto social, que tienen mi misma razón comercial y que sí la están haciendo. Por lo tanto, estoy permitiéndome a mí mismo mermar mis ventajas competitivas, ¿cierto? Porque ahora, como lo planteaba Belén, la responsabilidad social es generación de ventajas competitivas. Tenemos que reevaluar un poco ese concepto de las ventajas competitivas que teníamos de Porter. Diferenciación, ¿cierto? Precio, ¿y cuál era el otro? Y la plaza, ¿cierto? Estos tres se han venido reevaluando. Claro, cuando yo voy a entrar a competir, cuando yo voy a penetrar un mercado, pues puedo penetrar con costos, diferenciación, ¿cierto? Pero a veces nosotros ya tenemos otro concepto. Uy, pero esta botellita de agua que la otra vale 1.000 pesos y esta 500, uy, esto genera como ruido, ¿cierto? Y va generando como sustico. Esto como que más bien yo no me lo tomo, ¿sí? Es más, la legitimidad de las prácticas de responsabilidad social se vienen a dar tan grande que uno le pone en fe a cosas que uno no sabe. ¿O cuántos estudiantes de acá, cuántos profesores se han tomado un yogur con probióticos? ¿O cuántos se han tomado un yogur para subir las defensas? ¿Cierto? Que a uno le dé pena acá decirlo, pero yo por lo menos, Mario Flores, me siento con gripa, véndame 3 yogures y me voy a tomar uno por día porque es que uno legitima a prácticas de responsabilidad social que tienen las organizaciones que le están vendiendo a usted salud, aparte de venderle un producto que es consumible, pero ya simplemente y están generando valor en la organización. Entonces, cuando usted se enferma, ya no es la aguapanela con limón que le hizo su mamá, ni el medicamento que le mandó el médico, sino me sirvió el Jox. ¿Tiene gripa? Tómese un Jox.
¿cierto? Y estamos generando esa bola de nieve en la parte de marketing que le va a permitir a la empresa generar valor. ¿Por qué? Porque estamos legitimando esas prácticas sociales, esas prácticas de marketing que está haciendo la organización. Si nosotros, a ver, siquiera, si eso en realidad existe. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes no creen en las prácticas de responsabilidad social que hace una empresa? Lo hace, lo montan en su memoria de sostenibilidad, lo montan en las páginas y ya quedamos todos felices, ¿cierto? Donamos. Cuando uno va a una cierta empresa y le dicen, done 100 pesos para la educación de los niños, o done 100 pesos para la comida de los niños, o done 100. Uno lo dona, pero uno no sabe qué va a pasar en realidad con ese dinero. Vean, muchachos, lo que quiero tratar de decir acá no es que ahora no donen nada. Ahora no es que vayan todos en contra de la responsabilidad social, sino que miremos cómo la responsabilidad social se está convirtiendo en una apuesta de marketing por parte de las organizaciones, que si bien es cierto, generan valor para la organización, también generan bienestar para las comunidades. Lo generan también. O sea, es que esto cae simplemente como tratar de buscar la balanza. Claro, no, es que yo no apoyo las políticas de responsabilidad social, pero ¿por qué no las vamos a apoyar? Si también están inmersas las comunidades y se están beneficiando las comunidades, entonces también hay que apoyarlas. Lo único era, como lo planteaba Belén, existen muchísimos mecanismos de control por los cuales nosotros podemos acceder a la información que ellas están divulgando. Listo, perfecto. Yo doy dinero, pero yo también tengo un control social. Puedo hacer un control social establecido por la Contraloría General de la Nación, que me dice que usted como ente particular o como colectivo puede hacer una auditoría a una organización para saber en qué se está gastando la plata que usted está dando. Entonces eso es. O sea, no es irse uno a no practicar, a no hacer las prácticas de responsabilidad social, a no colaborar con las prácticas de responsabilidad social, sino también ejercer los tipos de control que nosotros podemos trabajar. Miren, trabajos que se han venido realizando con comunidades, madres cabeza de familia, asociaciones de madres cabeza de familia que tienen una actividad específica económica, producen muchísimo y están apoyadas por el gobierno nacional. Entonces, si yo voy a presentarme como empresa y se va a presentar una asociación, la asociación tiene unas ventajas sobre la organización, sobre la empresa, para una licitación específica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en las ciencias administrativas, en las ciencias empresariales, es empezar a mirar todo ese mercado potencial que nosotros tenemos y cómo las prácticas de responsabilidad social nos van a ayudar a nosotros a mejorar las ventajas competitivas de las mismas organizaciones en las cuales estamos trabajando. Profesor. Buenas noches. Le quería, con la inquietud que planteaba la docente, la colega, y pensaría yo que la primera contribución que tenemos que hacer, no solo desde el punto de vista de docentes, sino de personas, es tomar conciencia de lo vital que es cuidar el planeta, ¿sí? Y cuidar el planeta desde cualquier función que realicemos. Entonces tenemos que recordar que el primer agente de cambio tiene que ser uno. Yo no puedo pretender cambiar a 10 si no cambio primero yo. Entonces me parecería que lo más importante hoy en día es que ya hay una plena conciencia de que hay que cuidar el ambiente, ¿cierto? Y como bien lo exponías ahora, y la doctora Belén, a quien felicito por su excelente charla, se está manejando el sentimiento. Entonces, si yo no cuido el agua, ¿qué le voy a dejar a mis nietos? ¿Qué le voy a dejar al futuro? ¿Cierto? Entonces, mientras manejemos adecuadamente, racionalmente y honestamente los sentimientos, pues de igual manera podremos ir cambiando y adquiriendo una mayor profundidad en la conciencia. Ahora, desde el punto de vista financiero, pensaría yo que no riñe para nada tener responsabilidad social, empresarial y con los resultados de utilidades, de rentabilidad de la propia empresa. Porque en la medida, yo recuerdo como docente que alguna vez fui de marketing social, que las primeras prácticas eran en Colombia, ¿quién las hicieron? Las hicieron las multinacionales. ¿Y qué hacían esas multinacionales? Creaban en las zonas marginadas de la ciudad, creaban parques de diversión para aquellos niños que ni siquiera tenían un sitio donde jugar. ¿Qué facilitaba eso? Facilitaba que la gente reconociera la marca, reconociera al proveedor y
obviamente eso incrementaría las ventas. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Me da pesar hoy en día el problema que tiene la ciudad tan grande con el problema ambiental, ¿cierto? Con el aire que estamos respirando. Y que todavía mucha parte del gobierno y los empresarios, como lo planteaba la colega, no tomen la debida conciencia de que nos están envenenando a todos. Era lo que quería decir. Bueno, muchachos, más o menos como para finalizar, uy, a mí funcionó súper chévere el micrófono ahora sí. Bueno, como para finalizar, lo que queremos desde este conversatorio es lo siguiente. Primero, importancia que tiene diseñar políticas de responsabilidad social. Ya luego vamos a tener otro conversatorio de cómo diseñar efectivamente una política de responsabilidad social para generar valor en las organizaciones. Porque es que eso también es importante, ¿cierto? O sea, en estos momentos nos hemos dado la pena de hablar de la responsabilidad social, ya te doy la palabra. De hablar de la responsabilidad social, de por qué es importante y cómo eso ha venido generando valor en las organizaciones. Claro, una política de coeficiencia sencillita, profesor. Así rápidamente se la digo. Mensajería virtual. ¿La mensajería virtual en qué ayuda al medio ambiente? Menos papel, además el que va a ir a llevar el mensaje, la carta, bueno, la hoja, menos consumo de combustible fósil, menos dióxido de carbono, o sea, hay muchísimas cosas importantes dentro del medio ambiente. Pero, ¿en qué se favorece financieramente la organización? Reducción también en consumo de papel, ¿cierto? Los costes, y nosotros nos dábamos cuenta en una investigación que estábamos haciendo, que los costes empiezan a bajar, los costos operacionales por esa operación específica. Entonces es muy importante saber que hay muchas cosas que van de mano en mano, o sea, para ayudar. No se entiende que es que, yo ya, ahora que me manden la mensajería a la casa, porque es que la empresa se está ahorrando una cantidad de plata. No, porque el sentido social y el sentido ambiental es diferente, ¿cierto? Buenas noches. Es un aporte y también para que la doctora Belén nos pueda como ilustrar un poco más. Bueno, mi nombre es Isabel Osorio y soy estudiante de Administración de Empresas. La profesora la tenemos aquí al lado del Diplomado 3 de Responsabilidad Social Empresarial. Y hemos tenido la gran bendición de que todo lo que es teórico lo hemos podido constatar en las empresas. Aparte de eso, pues es muy triste saber que todavía hay empresas que utilizan el greenwash para su beneficio, ¿cierto? Pero también, aparte de que el gobierno, pues con sus políticas está, entre comillas, obligando a cumplir toda la responsabilidad social, también se está haciendo un muy buen aporte a la sociedad, que todos nos beneficiamos de ellas. Pero también nuestra tendencia ahora es no de tragar entero, sino de poder analizar y mirar los beneficios, los pros y los contras. También sabemos que hay empresas en las cuales sus servicios o sus productos y su materia prima es insustituible y que le están afectando demasiado pues al medio ambiente. El gobierno sabe todo esto, ¿cierto? Pero viendo que puede afectar también el PIB de Colombia, tratan de hacer como una normatividad o algo que si no le aporta al medio ambiente, pues por lo menos económicamente, que no debería ser así. Pero hay cosas que no se pueden cambiar unas por otras y lamentablemente seguimos pues con esto. Desde que el gobierno no nos apoye desde esa parte, ya nosotros sí no podemos pues hacer nada, pero sí aportar desde nuestro granito de arena para que esto se vaya cumpliendo y tener nuestra conciencia tranquila. Muchas gracias. Bueno, Belén, ¿qué nos cuentas tú al respecto de lo de la compañera? Bueno, la verdad es que el rol gubernamental es esencial. Así como hoy hablábamos de las universidades, uno no puede pensar en estos procesos, porque son procesos, de manera aislada. O sea, no es la empresa sola, porque, vuelvo a repetir, son organizaciones construidas por nosotros. Pero es cierto que, digamos, cuando uno habla de RCA hay toda una discusión respecto de voluntariedad o no voluntariedad. ¿La normamos o no la normamos? Bueno, es para un debate, calculo que para un encuentro más. Pero cierto es que, por lo menos en Argentina, se está avanzando en dos sentidos. En un primer lugar, en registrar cuáles son las organizaciones que dicen llevar adelante responsabilidad social empresaria y después ver, bueno, si lo dicen, en qué lo dicen, ¿no?
algunas de ellas son firmantes del Pacto Global, entonces por comunicación de progreso cuentan de qué manera lo hacen. Pero de todas formas, por ejemplo, en algunas provincias, porque así se divide políticamente nuestro país, hay leyes que lo que han pautado es, a cierta cantidad de empleados es necesario hacer un reporte de sustentabilidad. Entendido el reporte como un documento en donde uno tiene que contar qué hace por la sociedad y qué hace por el medio ambiente. Habida cuenta de que estos son documentos públicos y cualquiera de nosotros los puede ver. ¿Esto es suficiente? No, por supuesto que no es suficiente. Digo, acá tiene que haber un compromiso y una articulación privada, estatal y de las organizaciones en general. Yo siempre pongo el ejemplo, uno puede desde la universidad investigar algo, pero si esa investigación no tiene una aplicación en la comunidad, se rompe la relación y se rompe el sentido de constitución y de responsabilidad de la universidad. Y lo mismo pasa con el Estado. Si uno piensa en el Estado, necesariamente tiene que ser responsable por naturaleza, porque su principal función es estar al servicio de los ciudadanos, de la comunidad. Ahora, ¿sucede? No. Bueno, no toda empresa que dice tener RSE es responsable, ni toda aquella que no lo dice tener no lo es. O sea, quiero decir, el Estado debería naturalmente serlo, pero no siempre lo es. Y me parece que lo más importante es que desde donde estemos tratemos de articular. Yo trabajo en una empresa aseguradora que hace responsabilidad social empresaria y les puedo asegurar que en este momento hay más pedidos a la empresa que al municipio, que al gobierno de mi ciudad. Y les digo más, lo que es peor aún, cuando la gente va a solicitar algo del gobierno de mi ciudad, el gobierno de mi ciudad lo envía a la empresa en donde yo estoy trabajando. Para que ustedes vean cómo se corren responsabilidades cuando en realidad deberían ser coligadas. En esto que hablaba hoy Mario de la generación de valor compartido de Porter y Kramer, o sea, ese es el camino, no hay otro. De manera unilateral ni siquiera se cuentan con los recursos para poder llevarlo adelante. Como hablábamos recién, hoy en día hay empresas que tienen un PBI superior al que genera un país. Imagínense un municipio o una provincia, en el caso nuestro de división política. Así que sin duda pienso que el camino es la articulación, no hay otra forma, no hay otra forma. Belén, yo también te comento hoy para los demás estudiantes. Acá también nosotros tenemos el Consejo Colombiano para el Desarrollo Sostenible, el CODES, también emite unos conceptos frente a las empresas que son socialmente responsables y da los casos exitosos de sostenibilidad. Entonces, en estos casos exitosos de sostenibilidad, lo que nosotros podemos permitir es determinar, bueno, ¿por qué es caso exitoso de sostenibilidad? O sea, ¿qué es lo que está haciendo esta empresa diferente a otra que está generando un caso exitoso? Porque aumenta ventas, o porque simplemente dentro del reporte de sostenibilidad, que nosotros lo llamamos memoria anual, está haciendo unas actividades que están enmarcadas dentro del Global Reporting Initiative, Belén. Por ejemplo, hay algo muy importante y son organizaciones, constructo social que tiene una razón social, que tiene unos aspectos sociales muy importantes, y yo voy a permitirme hacer un ejemplo un poquito jocoso. A ver, resulta que usted hoy su novio la llamó, ¿sí? Ahorita la llamó su novio y le dijo, ¿qué está haciendo? ¿Usted qué le contesta? Está en una conferencia. ¿Qué confiabilidad puede tener el novio frente a eso? Cero, pero ¿por qué cero? Tampoco. O sea, no. Pero yo le doy el 100% de confiabilidad. Así de bueno soy, ¿ah? Así de creído soy. Entonces resulta que yo le doy el 100% de confiabilidad. Pero hoy, que es viernes, la compañera, y van a hacer la despedida de soltera de la compañera. Entonces el novio además le pregunta, ¿qué va a hacer más tarde? No, estoy súper cansada, me voy a dormir. ¿Sí? Bueno, listo, amor, entonces nos vemos mañana. No te preocupes. Bueno, así como es uno de hombre de novio. Así es. Entonces, listo, nos vemos mañana, no hay ningún problema. Listo. Resulta que a la compañera se casa una amiga y se va para la despedida soltera, porque es obligatorio que tiene que ir, la mejor amiga se va a casar y pues tiene que ir a la despedida soltera. Hay una cosa que se llama Facebook, ¿cierto? ¿Cuál es la primera condición que usted le da a sus amigas? No vaya a montar esa foto en el Facebook, ¿cierto?
no la vaya a montar. Pero así usted no se lo diga, usted le contó por otro lado a las amigas y les dijo, venga, lo que pasa es que mi novio me invitó a salir y yo le dije que no iba a salir porque estaba muy cansada. Sin necesidad de decirle que no subiera las fotos en el Facebook de ella, ya implícitamente les está diciendo, por favor, no me vayan a tomar fotos, cuando vayan a etiquetar, sí, resulta que usted está pendiente de su Facebook todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy en el rumbadero de XYZ con, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué hace? ¿Qué es lo primero que uno hace? Elimina la etiqueta, ¿cierto? Cuando ya sube la foto, ¿qué hace? La reporta para que no la pueda ver. O sea, usted está en esa. Ese mismo, miren, yo no lo hago, a mí me lo contó un primo que lo hacía, entonces es eso. Pero mire, este tipo de constructo social, este tipo de ética social que se está manejando, ¿cierto? Que no es la ética social generalizada, sino por grupos, ¿cierto? Ese tipo de ética social es el mismo tipo de ética social por la cual se condena moralmente en las organizaciones, ¿cierto? Una organización extractora que tiene que hacer responsabilidad social en el territorio, tiene que cuidar el medio ambiente, tiene que, ¿cierto? Así la organización, así la sociedad no lo esté estableciendo, ya intrínsecamente dentro de sus imaginarios sociales aparece que eso se tiene que hacer. ¿Sí o no? Entonces, ese mismo constructo social lo han venido utilizando las organizaciones para generar valor. ¿Y qué dice el Global Report Initiative? El Global Report Initiative dice, reúnase con su grupo de interés. ¿Sí o no? Reúnase con su stakeholder y cuéntele qué es lo que usted va a hacer, a ver si son las necesidades de ellos. Entonces, claro, yo me reúno con los stakeholders, ¿usted qué necesidad tiene? Que no suba la foto en el Facebook. ¿Qué otra necesidad tiene? Que no me vayan a etiquetar. ¿Qué otra necesidad tiene? Que voy a apagar el celular y no me van a... ¿Qué otra necesidad tiene? Que no vayan a decir que yo estoy con ustedes. Esas son las necesidades y hacemos ese constructo y ya entonces todos quedamos contentos, ¿cierto? Entonces, cuando yo me reúno con los grupos de interés en ese marco metodológico de Global Report Initiative, los grupos de interés quedan contentos. Entonces, no hay una política de responsabilidad social que se salga de las necesidades de la sociedad y por lo tanto todos quedamos contentos y como usted está contento con la política de responsabilidad social, se va a encargar de reproducir esa política ante la otra comunidad. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Vean, muchachos y doctora Belén, yo quiero cerrar con lo siguiente. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Empresariales hemos venido desarrollando proyectos de investigación, los cuales ustedes, los estudiantes o profesores, están cordialmente invitados. Están cordialmente invitados a participar. Proyectos de profesora, un proyecto que tenemos con Argentina de cooperación, de todo lo que es la parte cooperativa, para fortalecer todo lo que es la asociatividad. Entonces es muy importante las personas que quieran trabajar asociatividad. Tenemos un proyecto con Argentina, pero con Belén tenemos otros proyectos como por ejemplo proyectos de la incidencia de la responsabilidad social en el desempeño financiero de las organizaciones, generación de políticas de valor y también estamos estudiando con Belén Global Report Initiative porque ella es experta en Global Report Initiative en GRI y yo también soy experto y asesoramos a algunas empresas en ese marco metodológico. Entonces queremos invitarlos para que ustedes se vinculen a los semilleros de investigación, que se vinculen a la investigación de la facultad. Existen dos tipos de estudiantes, mire, existen dos tipos de estudiantes, los estudiantes que hacen investigación y los que no hacen investigación. Y la investigación le va a generar a usted también una ventaja competitiva frente a los estudiantes que no hacen investigación. Entonces, muchachos, de verdad que cordialmente invitados a nuestra facultad, a nuestros semilleros de investigación. Hay muchos proyectos que trabajan en la parte social y ambiental, hay muchos proyectos que trabajan ventajas competitivas de las organizaciones. Por allá, bienvenidos todos. Y yo creo que, doctora Belén, le agradecemos muchísimo su participación y se merece un fuerte aplauso a nuestra conferencista internacional. De verdad que... No, muchachos, a veces uno se cansa de estos procesos de desescolarización, dice, ay, no, que va a haber otra conferencia más. Pero en estas actividades uno se enriquece demasiado.
Y cuando uno puede participar efectivamente en los proyectos de investigación, ya ustedes no van a estar allá solamente escuchando, sino que más adelante ni siquiera Belén y yo vamos a estar acá, sino van a estar ustedes planteando estos conversatorios, planteando estas reflexiones académicas, que lo único que van a hacer es nutrir su quehacer académico profesional y el pedagógico de nosotros acá en la universidad. Bueno. Buenas noches para todos, buenas noches doctora Gómez. Mi nombre es Leonardo Castañeda, estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas y Finanzas. Un pequeño aporte, doctora, y es que creo que la responsabilidad social debe comenzar desde casa, ¿sí? Puede que el ejemplo no vaya muy allá, pero desde los niños y las niñas debemos de inculcarles esa cultura, ¿sí? Un ejemplo muy pequeño, y es, por ejemplo, es al momento de botar la basura en la calle. A veces algunas personas separamos, porque yo lo hago, separamos lo que es reciclaje y lo que no. Y he escuchado de algunos compañeros que dicen, no, yo para qué lo hago si el carro igual llega y bota todo eso. O sea, mezclan reciclaje y orgánico juntos. Pero bueno, eso no debería ser así, pero igual, si a los niños y a las niñas les inculcamos esa cultura desde pequeños, seguro que vamos a tener una sociedad a futuro mucho mejor. Ese era mi pequeño aporte. Muchas gracias, doctora, por la compañía. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Un último aporte, una última pregunta, algo que ustedes quieran. Va, muchachos, ¿esto es un conversatorio entre dos, entre cuatro o no? El próximo conversatorio tiene que ser entre todos. Debe participar más activamente, porque de todas maneras de eso se trata, que conversemos, que no sea un espacio simplemente como de una conferencia ni nada de esto. De todas maneras, nuevamente, entonces les agradezco mucho la presencia, y por allá por la Facultad de Ciencias Empresariales estamos prestos a escucharles todas las iniciativas y a vincularlos en los proyectos de investigación que ya tenemos, que hoy hicimos el inventario con el profesor de investigaciones y tenemos 12 proyectos de investigación muy interesantes en cofinanciación con otras universidades extranjeras que también nos están aportando. Antes de que se vayan, les recordamos entregar listas de asistencia a la salida quienes las tengan en su poder. Y queremos darle las gracias a la doctora Belén y al doctor Mario por su intervención. Entregamos el certificado por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales. A la doctora Belén se lo haremos llegar oportunamente a Argentina. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Hasta luego.